en un día que justamente genera mucha incertidumbre y que ha sido expresado desde las calles a través de las diferentes manifestaciones, donde la población al unísono está diciendo: escúchenos, no queremos el Bitcoin. Y es una irresponsabilidad, así como lo señalamos la semana pasada en la asignación de recursos públicos para esta medida e implementación de una ley que a todas luces no responde a las verdaderas problemáticas que la población vive día a día. Hoy descartar del debate, del análisis, iniciativas alrededor del tema, donde de entrada en la comisión respectiva fueron descartadas sin dar la oportunidad de debatir, de argumentar, porque justamente no existe argumento técnico válido para sustentar esta decisión que de manera irresponsable la mayoría de esta Asamblea Legislativa tomó a inicios del mes de junio. No es posible que se siga de manera soberbia sin prestar atención a la exigencia que la población hace y nos ha venido señalando desde el inicio con respecto a su rechazo a una medida que, es claro, va a beneficiar a unos pocos, que son los que están detrás del negocio, y que ya la factura que estamos pagando como población salvadoreña va sumando millones y millones. La semana pasada, de manera irresponsable, se le asignaban más de 200 millones a los diferentes programas que van enfocados en promover algo que la población no quiere. Antes del receso veíamos también cómo se negaron a dar el debate desde este pleno legislativo a la petición que la gente allá afuera hacía. Y es todavía más irrespetuoso que se burlen de esas manifestaciones que son el reflejo del sentir y el pensar de la gente, que está preocupada ya, por ejemplo, los adultos mayores que no tienen acceso a tecnología, que les cuesta en el marco de la pandemia comprobar su sobrevivencia a través de una aplicación móvil, sí, en el día a día, en sus transacciones, en sus compras, se van a topar con una medida que no ha sido pensada ni planificada para incluirles dentro del sistema, y como acá se dice, no es cierto que sea para incluir financieramente a la población. Al contrario, esta medida generará todavía más exclusión de la que ya nuestra población vive. No es posible que después de sondeos de opinión, de manifestaciones en las redes, en el territorio, yo no creo que cuando van a las comunidades, como dicen ustedes que van, la población no les expresa esta preocupación. Las tienditas allá en los caseríos, en los cantones más remotos, donde no hay conexión a internet, donde no hay acceso a tecnología, que la población tiene preocupación de que en la implementación sin duda van a quedar fuera y se les va a excluir de todo este negocio que está concentrado y va a estar concentrado en unas solas pocas manos. Y además, donde ya señalábamos que los costos los estamos asumiendo como país, como población, a través de los recursos públicos, y que ya entrar en ese juego de azar, en esa ruleta del azar, nos está costando todavía más. Ayer se anunciaba la compra de los primeros Bitcoin a través de los recursos públicos sin tener detalle alguno de qué estuvo detrás de esa transacción. Porque en algo que son expertos y lo han demostrado desde el primer día del gobierno es en ir en contra del acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la transparencia. Y este tema no ha quedado ajeno a esa realidad. Por eso la incertidumbre y el miedo de la población ante el capricho y la insistencia de quienes aquí aprobaron esa medida a inicios de junio, de no querer ni siquiera debatir y escuchar a los diferentes sectores que se han estado pronunciando. ¿Por qué negarse a dar un debate técnico sobre la base de estudios y análisis financieros, económicos, que digan que esto realmente va a funcionar? Porque no lo hay. Ese es el problema. Y eso es el verdadero fondo detrás de la negativa de la discusión. Acá en este pleno hoy se conocen estos dictámenes, que debo señalar, siendo parte de la comisión, y ahí debe estar la grabación para quien quiera revisar, en un primer momento se sometió
a votación para un dictamen de archivo. Después cambian, así como violentan los procedimientos y el reglamento interior de la Asamblea, a un dictamen desfavorable, con la mala intención de que sobre este tema no se pueda discutir en los próximos 6 meses. ¿Es eso lo que la población quiere? No, nos lo está diciendo todos los días. Reafirma su rechazo al Bitcoin. La población no quiere Bitcoin y no es posible que con el discurso de la legitimidad que da una correlación numérica en este pleno legislativo se impongan este tipo de medidas, así como se han impuesto leyes para favorecer la corrupción, para ir en retroceso en materia de transparencia. La legitimidad no solo se obtiene el día de la elección, esa se va construyendo y ganando día a día con cada una de las acciones que hacemos desde los espacios en los que la población nos coloca. Y ustedes acá, con esa correlación del bloque Nuevas Ideas y Aliados, obviamente dejan mucho que desear con las decisiones que están tomando, que atentan contra los derechos de las grandes mayorías y en este caso específico con respecto al tema del Bitcoin. De ayer y ahora, con esa inversión de nuestros recursos que hizo el gobierno y con la alta especulación que está alrededor del tema del Bitcoin, la volatilidad a la que también es sometido, dadas las características propias de este criptoactivo, la pérdida de valor ya está ahí reflejada. Y la tratan de argumentar como quieran, pero eso se trata ya de recursos que hemos perdido como población salvadoreña. Y como se dice, los primeros, que las mismas autoridades han dicho que son los primeros costos. Por lo tanto, en cuanto a este dictamen, aprovecho para reiterar nuestro rechazo a esta iniciativa, haciendo eco del clamor y de la petición de la población que se expresa en contra de esta decisión de llevar adelante algo que sabemos solo va a beneficiar a unos pocos y que lo que se sabe ahora es muy también poco en el sentido de que no conocemos quiénes son las empresas que están detrás. Pero hay investigaciones que han dado luces y por lo tanto estamos asumiendo los costos todos y todas para que ganen unos pocos y eso sin duda no se trata de inclusión financiera, sino que trae repercusiones grandes a la vida económica y financiera del país, pero sobre todo para aquellos grupos más vulnerables, a los que se les pudo destinar esos recursos para otros programas y proyectos, pero no. Bukele, el gobierno, ha decidido ponerlos en este juego de azar que más temprano que tarde, está dando claras muestras de que lo que va a hacer es complicar más la grave crisis económica que ya vivimos como país.